a los televidentes que están siempre atentos a nuestros temas en su programa Buscando la Verdad. Y también le damos la bienvenida a todos los invitados en el día de hoy. Les recuerdo que este programa es transmitido los martes de 4 a 5. Entonces, bienvenidos todos. En el día de hoy vamos a tratar temas especiales como los regímenes especiales. Dentro de este tema vamos a ver la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la ley que identifica el trabajo residencial, la ley para personas con discapacidad y normas para el trabajador a domicilio y que trabaje en el hogar. Como les dije al principio, tengo invitados especiales. A continuación les presentaré a cada uno de mis invitados y de antemano agradecerles por su asistencia. Tengo a la doctora Nelis Iguarán Loaiza, a la doctora Claire Redondo Medina, la doctora Luz Marina Barros Barrios y la doctora Justa Emilia Serrano Brito. Y quien les habla, como siempre, Judith Feria Díaz. Sin más preámbulo, vamos a iniciar en el día de hoy con la doctora Nelis Iguarán Loaiza. Doctora Nelis, háganos una reseña de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por favor, colabórenos en hacer una disertación que sea una comparación entre Venezuela y Colombia. Buenas tardes, doctora Judy. Muchísimas gracias por la invitación a su programa, un excelente programa. Me place estar hoy acompañada de mujeres tan expertas cada una en su tema. Les voy a explicar un poco acerca de lo que es la LOTNA. La LOTNA, o Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, entró en vigencia el 1 de abril del año 2000. Esta ley surge gracias a un movimiento social en el que participan diversos integrantes de la sociedad y en el que los niños, niñas y adolescentes son protagonistas. Este instrumento legal se ajusta al modelo de protección integral en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 1, establece el objeto de la misma, que dice que se establecen derechos, deberes y responsabilidades para esos niños, niñas y adolescentes, que tiene como finalidad el presente de establecer ciertas condiciones que aplica dicha ley y así dar cumplimiento a todos y cada uno de los artículos plasmados en ella. Por lo tanto, es necesario hacer una evaluación y descartar aspectos importantes y aplicarlos a una sociedad donde los derechos y deberes han quedado en el abandono. Cuando nos referimos a la ley que ampara a los niños y adolescentes en nuestro país, Colombia, tenemos que hacer referencia al Código de la Infancia y Adolescencia. El Código de la Infancia y Adolescencia, en el artículo 2, el objetivo de esta ley es garantizar el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar su desarrollo integral y armónico en el seno de una sociedad colombiana. A continuación definiremos, según la LOTNA y según el Código de Infancia y Adolescencia, los términos niño, niña y adolescente. La LOTNA en su artículo 2 define como niños o niñas a toda persona menor de 12 años de edad y adolescentes a todos aquellos mayores de 12 años y menores de 18. También aclara que si existiere duda entre si una persona es niña o adolescente, se presumirá niño o niña hasta que se demuestre lo contrario. En Colombia, el Código de la Infancia y Adolescencia, en su artículo 3, define como niña, niño y adolescente así. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derecho todas las personas menores de 18 años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34, que dice: llámese infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años, impúber el que no ha cumplido 14, adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente adulto el que ha cumplido 21 años de edad. Ahora tocaremos un poco lo que es la niñez en el ámbito laboral. En protección
la protección en materia de trabajo en Venezuela. El artículo 94 de la LOGNA nos dice que el Estado, la familia y la sociedad están obligados a proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier acto violento que ponga en peligro su integridad. Asimismo, se debe velar por garantizar su derecho a la educación. En muchos casos se ve entorpecido por la ejecución de jornadas de trabajo que van más allá de lo que establece la ley. En función de erradicar la explotación laboral de los adolescentes, el Estado debe inspeccionar el cumplimiento de la edad mínima requerida para cualquier actividad laboral, así como las autorizaciones y supervisiones necesarias para tales fines. Las horas laborales no deben entorpecer el horario escolar o el derecho a la educación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que el patrono está en la obligación de velar por el cumplimiento y continuidad de la educación de los adolescentes trabajadores. En materia de protección en trabajo en Colombia, se dice que se prohíbe el trabajo a menores de 14 años y es obligación de sus padres disponer adecuadamente a los centros de enseñanza. Nos referimos de manera especial a los menores indígenas, donde la ley nos dice que los indígenas se rigen por sus normas especiales y a falta de estas normas, entonces se hace pertinente seguirse por el Código Sustantivo del Trabajo. Todo menor tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o mental, o que impida su acceso a la educación, que en última es prioridad para cualquier menor de edad. El menor trabajador tendrá derecho a la capacitación y se le otorgará permiso remunerado cuando así lo requiera. Haremos referencia ahora sobre la edad mínima para trabajar de estos niños, niñas y adolescentes, por supuesto en los dos países. En Venezuela la edad mínima para trabajar es de 14 años, salvo aquellos casos en que son autorizados por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Por ejemplo, aquellos niños que se desempeñan como actores, cantantes, bailarines o en cualquier labor artística. El artículo 96 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente indica que la edad mínima se establece para ejercer funciones laborales remuneradas. En dicho artículo también se determinan las condiciones y excepciones a tomar en cuenta para el trabajo infantil. Cabe destacar que en la realidad no se trata de trabajo infantil, sino para adolescentes, pues la edad mínima establecida por el legislador es de 14 años. Además, se deben tomar en cuenta que el trabajo ha de ser realizado por adolescentes y no debe poner en riesgo su salud física ni mental. La edad mínima para trabajar en Colombia se encuentra regida por el artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización. Hablaremos un poco sobre lo que es la autorización de la que hemos venido hablando en los artículos anteriores. En Venezuela, según el artículo 98 de la LOGNA, existe un registro donde se inscribe cada niño trabajador que hay en el país. Este es un excelente mecanismo, ya que permite tenerlos identificados y poder brindarle en su momento la protección que cada uno de ellos necesite. En Colombia, según el artículo 113 del Código de Infancia y Adolescencia, la autorización debe ser tramitada por el menor, quien está obligado a presentar dicho documento ante el empleador. Asimismo, este empleador se encuentra en la obligación de exigir este permiso en caso de que requieran los servicios de un menor de edad. Esto significa que las empresas que necesiten en su personal el desarrollo de algunas actividades por un menor de edad no podrán emplear a quien no tenga el permiso oficial por escrito, so pena de recibir una sanción por violación de las normas legales. La autorización la obtiene el menor diligenciando un formulario suministrado por el Ministerio de Trabajo, a través del cual se solicita el permiso, adjuntando
su registro civil. Este trámite tiene que hacerlo directamente la persona que necesita la autorización, o sea, el menor de edad. Vemos que tanto en Venezuela como en Colombia se expide una credencial o autorización para que los menores puedan ejercer como trabajadores legales. Con respecto a las jornadas de trabajo, tanto en Venezuela como en Colombia, son precisos los artículos 102 de la LOCNA y el artículo 114 del Código de la Infancia y Adolescencia, cuando precisan, y nos podemos dar cuenta que los dos países protegen a los menores de cualquier abuso y especifican el tiempo y las horas que pueden trabajar, evitando abusos en contra de ellos. Los adolescentes, según estos artículos, pueden trabajar en jornadas de máximo 6 horas diarias, las cuales deben ser divididas en 2 periodos no mayores de 4 horas. En este tiempo está incluida 1 hora diaria para el descanso. El trabajo semanal no podrá exceder de 30 horas ni podrá ejercerse en horas extraordinarias. Hablaremos un poco ahora de lo que es el trabajo rural y doméstico en los dos países. En Venezuela, el artículo 113 de la LOCNA nos dice que los menores de edad que se desempeñen en labores rurales con consentimiento del patrón, aun siendo un trabajo familiar, tienen derecho a devengar el mismo salario que cualquier otro trabajador. De igual forma, aquellos que realicen labores domésticas tendrán derecho a 2 horas adicionales de descanso sin restar las estipuladas por la ley. La resolución 1677 de mayo de 2008 en Colombia establece que el trabajo rural y doméstico en Colombia no es legal. Dice que la erradicación del trabajo infantil ha sido promovida por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, desde 1919, cuando en su primera conferencia adoptó el convenio número 5, que prohíbe el desempeño de niños, niñas y menores de 14 años en esta actividad. Hablaremos un poco ahora del derecho que tienen los menores de edad a sus vacaciones como cualquier empleado normal. El artículo 104 de la LOCNA y las leyes colombianas son precisas y, siguiendo con la debida protección de los niños, establecen que se les conceda vacaciones obligatorias y remuneradas y no podrán desde ningún punto de vista ser pospuestas ni acumulables. Doctora Nelis, muchas gracias por su participación. Este tema de verdad que es muy importante para los televidentes y para nosotros mismos. Quiero a continuación de pronto hacer una aclaración sobre estos temas, algo que tengo ganas de discernir para ustedes. Bueno, vemos que los niños tanto en Venezuela como en Colombia sufren maltratos físicos, maltrato psíquico, explotación económica. Estos son muchos delitos frecuentes que se dan en estos países. Bueno, es de anotar que a veces estos delitos son dados inclusive por sus padres o por las personas que son responsables de los niños. Pero hay que notar que también hay otros delitos, por ejemplo la inducción a la guerrilla, la venta o trata de personas, la inducción al consumo y comercialización de sustancias psicoactivas. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, pero no hay pena para estas personas que inducen a estos niños a estos delitos. Sí, sí hay muchas penas. De hecho, en Colombia y en Venezuela, de acuerdo a la gravedad del asunto, la persona que ejecuta estos delitos tiene una prisión de 2 a 20 años según la gravedad, claro está. Ustedes también se preguntarán en el día de hoy, bueno, ¿sí tendrán estas naciones, organismos de protección para los niños y niñas? Sí, sí los tienen. En Venezuela tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos los consejos de derecho municipales y los consejos de derechos nacionales, tenemos los tribunales de protección, el Ministerio Público. Todos estos son organismos que protegen al niño en Venezuela, además de las entidades que estén ya con 2 años de funcionamiento y que están dedicadas a este ramo. En Colombia tenemos, por ejemplo, el Bienestar Familiar, que es una entidad
que está dedicada a la protección de niños, tenemos la bienestar familiar, tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la Policía de Infancia y Adolescencia y, como siempre, la UNICEF, que es un organismo semiautónomo que también nos da su manito en esta protección de niños y niñas. Quiero hablarles un poquito del contrato de aprendizaje. Bueno, en Colombia también hay contratos de aprendizaje, igual que en Venezuela. La encargada de fomentar la formación académica en Venezuela es el Instituto Nacional de Capacitación en Educación Socialista, INSES. Este instituto fue creado el 22 de agosto del 59 y reglamentado por el decreto el día 11 de marzo de 1960. En Colombia tenemos el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que fue creado mediante decreto 118 y el 21 de junio de 1957. Su función definida en el decreto 164 del 6 de agosto del 57. En Venezuela, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es un contrato que se hace entre un ente jurídico y una persona natural con fines formativos, ¿verdad? Bueno, en Venezuela este contrato a los estudiantes que van a recibir la formación se les debe pagar un salario, claro, porque desde el momento en que inician el aprendizaje hasta que lo terminan, y este contrato demora hasta que termine la formación. Claro que si el estudiante decide junto con el instituto que él continúe prestando sus servicios, ya se convertirá en un contrato indeterminado. En Colombia, el SENA tiene un patrocinio por empresas externas a la entidad. Bueno, esta empresa le paga al estudiante el 50% del salario mínimo mientras está recibiendo la etapa lectiva, o sea, la etapa teórica. Cuando ya en la práctica le paga un 100% del salario mínimo. Cabe anotar que si el estudiante no tiene patrocinio, igual puede hacer su etapa lectiva, y en la etapa práctica sí le van a dar un patrocinio, porque el SENA le consigue con una empresa externa el patrocinio. Bueno, continuamos diciéndole pues que en Colombia también se dan las pasantías. La pasantía es para los estudiantes universitarios que van a hacer sus prácticas. A ellos también se les paga un salario, pero va de acuerdo a cómo estén los convenios de la universidad con la empresa que les va a prestar esta labor. En Venezuela también se da esto, pero en Venezuela es obligatorio que les paguen un salario. Acá va en común acuerdo. También los estudiantes que hacen secundaria, en los 2 últimos años ellos hacen un servicio social que llamamos alfabetización. También se le paga de acuerdo si el patrono toma la decisión. Solamente le da un auxilio si éste lo prefiere. En Venezuela es obligatorio que se le pague al estudiante este trabajo o este tiempo que demora haciendo esta labor. Bueno, seguimos con nuestro programa porque es que estos temas son muy interesantes. Quiero a continuación que nos intervenga la doctora Claret Redondo Medina en un tema también específico y muy importante, que es la ley que dignifica el trabajo residencial 2011. Doctora Claret, bienvenidas. Háganos una breve reseña histórica y por qué no de la ley que dignifica a estos trabajadores. Buenas tardes, doctora Judith. Muchas gracias por invitarme a participar de su programa, en especial con este tema tan importante como lo es el de los regímenes especiales. Trataré el punto de los trabajadores y trabajadoras residenciales en la tarde de hoy. En Venezuela se expidió el decreto número 8197 con rango, valor y fuerza de ley especial para la dignificación de los trabajadores y trabajadoras residenciales. Este decreto establece aspectos laborales que regulan lo concerniente a los trabajadores y trabajadoras residenciales
independientemente de que estos habiten en el inmueble en el cual desarrollan o prestan sus servicios o fuera de él. Me llama especialmente la atención de que en el vecino país de Venezuela, en aras de dignificar esta labor, expidió un decreto con rango, valor y fuerza de ley que contempla toda una regulación especial para este tipo de trabajadores, que además gozan de una protección especial por pertenecer a los regímenes especiales, cosa que desafortunadamente no ocurre en nuestro país, Colombia, pues acá este tipo de trabajadores son los mismos llamados trabajadores del servicio doméstico y su contrato de trabajo tiene las mismas características y conlleva las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro tipo de trabajo. Siendo así, entonces continuemos con Venezuela. El título primero del decreto mencionado establece las disposiciones fundamentales, dentro de las cuales contempla, entre otras, el objeto de dicho decreto, el cual se encuentra contenido en el artículo primero, que nos define que es el objeto de este decreto asegurar las garantías constitucionales y los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras residenciales, generando las condiciones necesarias para su dignificación. En el artículo segundo tenemos el aseguramiento pleno de derechos y garantías constitucionales, ya que estos trabajadores y trabajadoras residenciales gozan de todas las garantías y derechos constitucionales establecidos en su condición de ser humano, en su relación laboral, en cuanto a su participación ciudadana, así como en su vida familiar y comunitaria. El artículo cuarto nos da la definición y responsabilidades del oficio. Se entiende por trabajador y trabajadoras residenciales aquellos y aquellas que tienen a su cargo la limpieza y el aseo de las áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares u oficinas. Queda en el pasado la denominación de conserje, por ser este un término peyorativo y que refiere una forma contemporánea de esclavitud. Queda claro que está derogado ese término. Este decreto, dentro de su artículo quinto, prohíbe toda forma de explotación y mercantilización de la fuerza de trabajo y define al sector de trabajadores y trabajadoras residenciales junto con su familia como un grupo vulnerable considerado sujeto de atención especial para el desarrollo de políticas públicas, fundamentalmente en las áreas de vivienda, trabajo, salud, seguridad social, mujer e igualdad de género. Los trabajadores y trabajadoras residenciales cumplen una función social, ya que su proceso de trabajo está orientado a prestar un servicio que garantiza un ambiente adecuado en el inmueble donde labora en función de la salud y el bienestar de sus habitantes. Entonces tenemos que en Venezuela, como el trabajador residencial generalmente habita en el lugar donde presta sus servicios, se nos abre un interrogante que es: ¿qué condición tienen los trabajadores residenciales y sus familias dentro de la comunidad en la que prestan sus servicios? Pues este decreto en su artículo octavo, 19 y 45 establece que tanto el trabajador como todos los integrantes de su familia, siempre y cuando vivan en el mismo lugar, tienen los mismos derechos en la vida social, comunitaria, familiar y ciudadana que el resto de los habitantes del inmueble, a recibir visitas y al acceso en las áreas comunes, ascensores y servicios a los que tenga acceso toda la comunidad. Esto siempre en igualdad de condiciones. Nos preguntamos entonces si el trabajador residente puede laborar en cualquier labor que le encomienden los miembros del condominio. Pues no. El artículo 13 establece la prohibición de sobreexplotación, por lo que el trabajador residencial no podrá laborar realizando trabajo distinto a la limpieza y el aseo en las áreas comunes. En cuanto a la mujer trabajadora residencial, el artículo 16 estipula que la mujer trabajadora
disfrutará de la protección laboral de maternidad, lactancia y el descanso pre y postnatal. El artículo 18 y el 19, respecto a los familiares del trabajador y trabajadora residencial, señala que los familiares de este trabajador, salvo que sean contratados como residenciales, no son parte en ningún momento de la relación de trabajo. En cuanto a la jornada laboral de este tipo de trabajadores, encontramos en el artículo 26 que establece que el trabajador residencial está sometido a una jornada diurna, la cual consiste en un máximo de 8 horas diarias, que va dentro de las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Y además establece que tendrá todo el derecho al disfrute de sus fines de semana libre. En cuanto a las horas extraordinarias, existe una total prohibición en el artículo 28 de obligar a los trabajadores a desarrollarlas, ya que al igual que en cualquier relación laboral se establece que depende única y exclusivamente de la voluntad del trabajador laborar horas extras o no. De ninguna manera se le pueden imponer. Al terminar la relación laboral, el trabajador y su familia tienen 3 meses para la desocupación total del bien inmueble. Esto siempre y cuando se le haya cumplido con su garantía de pago de los pasivos laborales, la cual se encuentra estipulada en el artículo 40. Como pudimos observar, luego del análisis del decreto número 8197, con rango, valor y fuerza de ley especial para la dignificación de trabajadores y trabajadoras residenciales, es un tema muy especial e importante, en el cual pudimos observar todos los aspectos que regulan la relación laboral de este tipo de trabajadores en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, doctora Judith. Bueno, continuamos con nuestros temas en el día de hoy. La verdad es que necesitamos un espacio más grande para poder tocar cada uno de estos temas específicos. Bueno, ahorita le doy la bienvenida entonces a la doctora Luz Marina Barrios, que nos va a hablar un poco sobre la Ley de Personas con Discapacidad 2007. Bienvenida, doctora Luz Marina. Buenas tardes, es un honor estar en este prestigioso programa Buscando la Verdad. El gobierno, dentro de la Política Nacional de Empleo, adopta programas permanentes y continuos a dirigir la creación de fuentes de empleo. En esta oportunidad hablaré sobre temas relacionados con las leyes laborales que protegen al discapacitado en Colombia y Venezuela. En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo ampara por igual a todos los colombianos. El gobierno colombiano ha creado una serie de incentivos para los empresarios colombianos que contratan en sus empresas a personas con cierto grado de discapacidad, en igualdad de oportunidades y las condiciones de acceso al servicio público de empleo en carreras administrativas. Esto está regulado en la Ley 443 y sus decretos reglamentarios 1571 y 1572 de 1998. En estos incentivos para los empresarios, ellos ganan dinero, ya que se le hace una reducción en la renta del 200% del salario y las prestaciones. Y también se le hace una exclusión sobre los aportes al régimen subsidiado familiar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA. También gana en productividad, ya que está demostrado que la capacidad de concentración y el rendimiento en las personas discapacitadas es mucho mayor. También gana en imagen, ya que estas empresas, al emplear personas con discapacidad, hace parte de su responsabilidad social, y lo cual influye en el balance social de la compañía. ¿Cómo se hace una vinculación a una persona con discapacidad? Lo mismo que para todas las personas naturales, sin discapacidad lógicamente, por contrato laboral, por contrato de aprendizaje, por prestación de servicios o subcontratando cooperativas, asociaciones que vinculan a personas con discapacidad.
En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existen leyes para personas con discapacidad, leyes antidiscriminación de las personas con discapacidad, reglamento de la ley para personas con discapacidad, la ley de los seguros sociales y las normas que garantizan la accesibilidad a los edificios públicos y urbanismos, las leyes estatales de discapacidad y las ordenanzas municipales. Podemos notar que el gobierno protege mucho al discapacitado minusválido trabajador. En el artículo 375 dice que los minusválidos tienen derecho a una colocación que les proporcione una subsistencia digna y decorosa y les permite desempeñar una función útil para ellos mismos y para su sociedad. En el artículo 376, el Ejecutivo Nacional establecerá los términos, condiciones en los cuales las empresas públicas y privadas deberán conceder al minusválido de acuerdo con las posibilidades de ofrecer la situación económica y social. El artículo 377 dice que el Estado dará facilidades de carácter fiscal, crediticio y de cualquier otra índole a las empresas de minusválidos y a las que en cualquier forma favorezcan en empleo, capacitación, rehabilitación y readaptación a estas personas. El artículo 378, el Ministerio del Ramo del Trabajo establecerá programas de concientización en coordinación con las organizaciones sindicales de patronos, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o cualquier otro ente público o privado que se ocupe de ayudar a los trabajadores minusválidos. Muchas gracias, doctora Judith, por esta oportunidad que usted nos ha brindado en este día. Seguimos en esta tarde con estos temas tan especiales. A continuación presento a la doctora Justa Emilia Serrano, quien nos va a hablar un poco sobre las normas para el trabajador a domicilio y que trabaje en el hogar. Doctora Justa, bienvenida. Muy buenas tardes, doctora Judith, gracias por su invitación. Como me había comentado, pues en esta tarde quiero compartir con ustedes un poco sobre el tema de los empleados a domicilio y los que prestan servicios en el hogar en nuestro país Venezuela y en Colombia. Bueno, ¿de dónde surgen los empleados a domicilio? Pues se dice que tras de muchos esfuerzos de la Asociación de Mujeres Autoempleadas y la Alianza Internacional de Trabajos a Domicilio, la Organización Internacional de Trabajo adoptó la Convención de Trabajo a Domicilio en 1996, la cual se dice que se llamarán trabajadores a domicilio aquel que realice el trabajo en su domicilio o en otro sitio de su elección que sea diferente a la entidad del empleador, quien reciba un pago y cuyo trabajo resulte en un producto o servicio específico por el empleador, independientemente de quien provea el equipo, materia u otros elementos a utilizar. Pues se dice que el trabajo a domicilio es una categoría general del sector informal, no estructurado, donde los trabajadores realizan actividades remuneradas en sus hogares o alrededor donde el sitio de su preferencia, pero no en los locales de su empleador. Pues el trabajo en casa es una de las profesiones más antiguas en el mundo globalizado. Se ha convertido en un modo de producción estable y rentable para las empresas. También es beneficioso para las mujeres, ya que no tienen que salir y se pueden combinar entre los quehaceres de sus hogares y realizar una labor que le traiga retribución o remuneración para el sustento o ayuda de sus hogares. Hay alrededor de 100 millones de empleados a domicilio, de los cuales las mujeres cubren un 80%. La Organización Internacional de Trabajo
dice que del 10 al 25% de los empleados que no realicen trabajo en granjas o en agricultura son trabajos a domicilio en países desarrollados, y del 4 al 11% para la economía desarrollada. ¿Qué ha llevado al aumento de estos trabajos a domicilio? Pues la globalización, la tecnología y la falta de empleo. Los trabajos a domicilio, como son realizados en su gran mayoría por mujeres o amas de casa, pues no son catalogados como empleo, pues a la hora de reconocerlos, ellas consideran que son amas de casa o son mujeres con desempleo o son desempleadas. En nuestro hermano país, Venezuela, los trabajadores a domicilio están amparados por la LOT en sus artículos 209 al 217. Estos artículos contienen la definición, las condiciones bajo las cuales están amparados los empleados a domicilio, sus salarios, quiénes son sus patrones. Pues haciendo un poco resumen de ello, podemos definir que el artículo 209 define los empleados a domicilio como toda persona que en su hogar o casa de habitación ejecute trabajos remunerados con o sin ayuda de sus familiares, bajo la dependencia de uno o varios patrones o patronas, sin supervisión directa, y utilizan para ello materia e instrumentos propios suministrados por el patrón o patrona o su representante, y están amparados por la disposición contenida en el presente capítulo. Estos trabajadores o trabajadoras gozan de los derechos relativos de la seguridad social. En el artículo 210 se dice que se consideran patrones toda persona natural o jurídica que se beneficie o contrate directa o indirectamente el trabajador o trabajadora a domicilio. En consecuencia, están obligados al pago de todos derechos y obligaciones establecidos en esta ley. También se consideran patrones o patronas las personas natural o jurídicas que habitualmente con cierta regularidad suministren o vendan a un trabajador o trabajadora materiales a fin de que éste o ésta manufacturen o confeccionen un producto en su habitación o en su vivienda. ¿Cómo está establecida la jornada laboral y los días de descanso para los trabajadores a domicilio? Están amparados según el artículo 211, donde los trabajadores y trabajadoras a domicilio se rigen por los límites de la jornada laboral y tienen los derechos al disfrute y pago de los días de descansos semanales establecidos en esta ley, teniendo en cuenta que la jornada laboral diurna es de 5 a.m. a 7 p.m., la nocturna de 7 p.m. a 5 a.m. Son 5 días de trabajo a la semana y 2 días de descansos continuos. En cuanto a la protección de salario, los empleados o trabajadores a domicilio no podrán ser inferior al que se pague por la misma labor en la misma localidad por igual rendimiento al trabajador o trabajadora que preste servicio en la entidad del trabajo o local del patrón o patrona. En los casos en los que el patrón o patrona contraten únicamente trabajadores a domicilio para fijar el importe de salario, se tomará en consideración la naturaleza del trabajo y la remuneración que se pague por las labores similares en la localidad, que en ningún caso serán inferiores al salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo se dan las compensaciones para los trabajadores a domicilio? Están amparados por el artículo 213, donde establece que el patrón o la patrona deberán pagar a los trabajadores y trabajadoras a domicilio compensaciones por los gastos relacionados con su trabajo,
como los relativos al consumo de servicios públicos y mantenimiento de maquinaria y equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque estos ejecutan esas labores dentro de su domicilio. ¿Cómo se dan los registros para estos empleados o trabajadores a domicilio? El artículo 214 de la LOT nos dice que todo patrón o patrona que contrate trabajador o trabajadora a domicilio deberán llevar un registro con indicaciones de los datos como nombre, nacionalidad, estado civil, la identificación de su cédula, nombre y apellido, identificación del patrón o la patrona, la forma, monto y fecha de pago establecido, los beneficios que éste devenga, quienes de sus familias lo acompañan a la ejecución del trabajo, clase, naturaleza y modalidad del servicio que presta el trabajador, y por ende deben de presentarse las firmas del trabajador, de la trabajadora y del patrón. La no elaboración de este registro implica que se reconozcan de los datos que el trabajador o trabajadora firmen en cualquier instancia como prevenientes de la relación establecida. El artículo 215 nos dice que el trabajador deberá llevar una libreta, la cual debe de ser facilitada por el patrón, y que en ella debe estar firmada y sellada por el inspector o inspectora de trabajo, que contendrán los datos como nombre, apellido, cédula, identificación, sexo del trabajador, dirección donde ejecuta la labor, identificación del patrón o la patrona, días y horas para la entrega y recepción del trabajo, forma, monto y fecha del pago del salario. Bueno, en Colombia los empleados a domicilio están amparados por el Código Sustantivo de Trabajo en sus artículos 89, 90, 91, 92 y 93, en los cuales definen que el empleado a domicilio realiza trabajos dentro de sus hogares con o sin la ayuda de sus familiares, y por ende reciben una retribución. Dicho trabajo tampoco puede ser realizado dentro de la localidad de trabajo del patrón. También deben de llevar unos registros, los cuales el empleado lleva su libreta con las mismas identificaciones y especificaciones que se llevan en nuestro vecino o hermano país. Asimismo, las libretas que lleva el trabajador o trabajadora también deben de estar registradas y selladas por el inspector de trabajo o por el alcalde de esa localidad, con las mismas identificaciones y especificaciones, y las remuneraciones salariales están amparadas bajo las mismas condiciones que se establecen en un salario mínimo legal vigente, con los mismos días de trabajo y de descanso. Los trabajadores a domicilio en nuestro país están bajo la autorización previa del inspector de trabajo o en su efecto del alcalde del lugar. Ahora hablaremos un poco sobre los empleados o trabajadores del hogar. En Venezuela, la LOT ampara a estos trabajadores del hogar en sus artículos 207, 208, el 18, el 53, el 17, el 100, el 112, el 167, el artículo 183, 190, 131 y 140 de la LOT. ¿Quiénes son los empleados del hogar? Toda aquella persona que realiza una actividad para un patrón o patrona dentro del núcleo familiar o para su familia. El artículo 208 nos dice que las normas que rigen las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que realizan labores para el hogar están establecidas en una ley especial, con amplia participación de los trabajadores y trabajadoras que presten servicio para el hogar y sus organizaciones. ¿A qué derecho tienen los empleados del hogar en cuanto a salario?
a las mismas condiciones que tienen los empleados a servicios a domicilio. Como ya lo había expuesto nuestra doctora Claire Redondo, los trabajadores del hogar tendrán derecho a la seguridad social como servidor público de carácter no lucrativo. Ellos, en virtud de valor agregado y producción de riqueza que se genera mediante esta actividad de acuerdo a lo establecido. Salarios y beneficios laborales, los criterios señalados en lo referido, los regímenes de trabajo a domicilio, que son los que amparan los beneficios para este tipo de empleados. En Colombia, los trabajadores del hogar como tal no tienen una ley específica que los ampare y están catalogados o están incluidos dentro de los empleados de servicio doméstico, ya sea de manera interna, externa o que presten sus servicios por día o por semana. Muchas gracias, doctora Judy, por su invitación. Bueno, llegamos al final de este programa tan maravilloso y hoy tan nutrido con tantos conocimientos de gran utilidad para nuestra comunidad y para nuestros televidentes. Le damos la gracia a todos nuestros invitados y de antemano también a los televidentes, y los esperamos el martes nuevamente en nuestro horario habitual de 4 a 5. Entonces, muchas gracias y hasta el martes.